Si tienen alguna observación cuando estén resolviendo los ejercicios de sus grupos, me avisen, porque de eso se trata la dinámica, de eso se trata de correcto, o no está bien claro. Entonces, me dicen, no, al contrario, me sirve para entonces, el flujo, distribución del flujo sanguíneo pulmonar. Habíamos mencionado que este flujo se distribuye en el pulmón en función de la gravedad de la sangre. Entonces, si está por debajo del centro de gravedad del corazón, entonces el flujo va a ser mayor por gravedad. Y los fisiólogos, concretamente West, muy mencionado como fisiólogo, estudioso de la fisiología pulmonar, y él ha dividido el pulmón en 3 zonas. Actualmente inclusive menciona una sola más, pero para no confundir 3 zonas, para que se diferencie cuál es la utilidad de conocer esta distribución del flujo en función de la gravedad. Habíamos dicho que cuando el corazón está acá, entonces vamos a hacer el esquema. El flujo es todo el gasto, flujo o gasto o del movimiento cardíaco, es lo mismo, flujo, movimiento o gasto cardíaco. Habíamos visto que el flujo sale del ventrículo derecho, obviamente con una presión, ya saben cuál es esa presión, ¿no? El ventrículo derecho, y se distribuye. Fíjense, en todo el pulmón siempre tienen que tener en cuenta que existen 300 millones de luz capilares, existen un río, digamos. Una vez van a entrar al quirófano, van a ver la operación del corazón abierto. Seguramente no lo han visto, pero pueden verlo en internet, en YouTube, pero ver en vivo es algo impresionante. Es más, cuando interactuamos con anestesia, hay lo que se llama también la ventilación selectiva. A veces solamente, si van a sacar el pulmón derecho, si el pulmón cambia, tenemos que echar al pulmón izquierdo para ventilar. Lo hacemos mucho. Antes de la pandemia, tuvimos operación de pulmón, y eso es para estimularse empiezan a trabajar con el pulmón, a sacar de paso sangre, de paso ese pulmón que está quedando no está tan sano, el pulmón que estaba enfermo, ya está cambiado y no hay oxigenación. Entonces, ahí estamos, a ver, termine de cambiar de sangre, etc. Salga hipoventilación.
se complica más, ¿no? O sea que, ya desde el principio, la vida es oxígeno, ¿no? Impresionante. Entonces hay que hacer que llegue el oxígeno a como dé. En caso contrario, en cuestión de minutos, vamos a tener problemas principalmente a nivel cerebral. Nosotros manejamos con el ventilador, entonces modificamos los patrones ventilatorios, que se refiere a volumen corriente, tipo, minuto, etc. Inclusive ya no nos da la máquina, si usamos por ejemplo, haciendo de todo, contando aquí inglés, pero no obviamente fundamentado fisiológica y fisiopatológicamente. El asunto es que en condiciones normales, eso es cuando les estoy contando fundamental lo que sucede durante el acto operatorio. Ya les he dicho, no tenemos que permitir por nada que haya hipoxia en el mercado, porque el 99.9% de los pacientes ingresan lo que nosotros llamamos en nuestra especialidad como de la clasificación de la sociedad de anestesia ASA1. Toditos ustedes son ASA1. ¿Qué quiere decir? Que no tienen otro problema, supongamos que tienen de la vesícula, que es la patología no tienen. No hay problema, entonces es ASA1. ASA2 es una persona gordita, obesa, que tiene diabetes, pero está compensada. ASA2. Si esa persona tiene aparte obesidad, hipertensión, se pone un ejemplo, hay muchos. ASA3 es más de riesgo, los casos de riesgo, hipertensión, etc. Ya el riesgo aumenta, ¿no? Entonces, hay que ver. Y finalmente, si es ASA3 y 4, he medido la ventilación en la oximetría, he visto su estado físico, etc. Y digo, este paciente tiene que ir, después de la operación, tiene que ir a ventilador. Entonces, tramitamos en terapia intensiva y ese drama, a veces no hay camas en terapia intensiva, se suspenden, etc. Y a veces tienen que entrar sí o sí. Entonces, lo mantenemos en sala de recuperación hasta que haya cambio. Es todo un drama, parecería que es de película, pero a nosotros nos sucede todos los días. Desde el punto de vista fisiológico, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que sucede en condiciones patológicas y todo a nosotros es algo rutinario. Al día siguiente llegamos al hospital, aquí nos vemos un paciente intubado, con infarto de descendente, etc. Ya está con ventilador mecánico, ya está con PIP, ya está con inotrópicos, etc. Bueno, estamos y Dios ya nos hace lo que hay que hacer, finalmente hay que decir en condiciones normales. Entonces, hablando de un extremo que es lo patológico y lo que sucede en condiciones normales. En condiciones normales hemos dicho que el corazón, mejor dicho el pulmón, los fisiólogos lo han dividido en 3 zonas para ver cómo es el flujo, cómo es la ventilación en las zonas. Y al margen de eso, y otros parámetros se modifican. Y hemos dicho que en la zona pulmón, que viene así, ¿no? El izquierdo tiene los rómulos, los tres, etc. Bueno, lo cierto es que la sangre llega aquí, el oxígeno, el aire llega a los pulmones. ¿Y cómo llega? Hemos dicho, llega a la zona 1, porque lo han dividido esto en zona 1, porque han visto, ya los he dicho, como fenómeno, etc. Han hecho estudios y lo han dividido en zonas, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3, para ver cuál zona es la que mejor se ventila, la que es ideal para que el tubo esté funcionando normalmente. Entonces, han visto que acá en esta zona la ventilación es buena, ¿no? La ponemos así, es buena, pero por efecto de la gravedad no sube mucha sangre, entonces le ponemos perfusión. Ahora, le daremos valores. La ventilación, varias veces repetido, ya saben el examen, la ventilación hemos redondeado a 4 litros por minuto, ¿sí o no? 4 litros por minuto hemos redondeado. Hemos dicho, ¿de dónde sale la ventilación? La ventilación alveolar sale de la ecuación, ¿no? De la fórmula de frecuencia expiratoria por volumen corriente menos volumen del espacio.
de arterial de CO2, puedo calcular la fórmula de ventilación natural, ¿no? Y tengo el dato de la excreción de CO2, ¿no? El factor de corrección. Entonces, pero lo más práctico es la ventilación natural, que es facilita, ¿no? Que es calculando la frecuencia con el corriente con el espacio muerto. Entonces, con eso hemos calculado 4. Pero esto va a suceder en condiciones normales, porque está cerca del corazón y va a ser 4 acá, ventilación, perfusión, igual, 5 que se refiere al gasto cardíaco o el flujo o la perfusión, 584, 08. Entonces la relación ventilación, perfusión a nivel de zona 2 es 0,4. Lo que se pretende en la oxigenoterapia, ya sea en quirófano, en salas de terapia, etc., que todo el pulmón esté con esa relación ventilación-perfusión. Pero no sucede así. En condiciones normales se dice que la ventilación a nivel de vértice es mayor, ¿no? Es una zona muy ventilada, pongamos un valor de 6, digamos, ¿no? 6 y poco profundidad, tomamos un valor de 2, ¿no? Profundidad, o sea, quiere decir que la sangre llega en menor cantidad. Es más, indica la literatura que por la presión del alveolo, este vaso se colapsa, o sea, no presión. Imagínense que cuando a ese alveolo, a ese pulmón, le insuflo mayor cantidad de con el ventilador, mayor cantidad de oxígeno con aire, obviamente. Va a aumentar la presión y hemos calculado varias veces esa presión. Entonces, cuando habíamos dicho en el ejemplo que cuando aumento la presión alveolar de oxígeno, entonces vamos a producir mayor zona 1. Es obvio, ¿no? Si estoy aumentando el numerador, entonces este factor se va a incrementar. Aumenta el numerador y el denominador se mantiene, entonces puede tener mucho más. Imagínense si le pongo 80, 100%, entonces se va a producir zona 1. Por eso, para que no suceda eso, habíamos dicho que se recurre a la ventilación. En terapia intensiva hay pocos ventiladores, depende de la patología, no, se va a beneficiar con un CPAP, se va a beneficiar con inspiración invertida, ¿no? Se va a beneficiar con presión positiva intermitente, etc. Finalmente hacen que el paciente pueda ventilar dependiendo de la situación. Pero en el caso de COVID, cuando el pulmón, cuando ya se quiere cuando tiene todos los factores para la ventilación mecánica y todo está opacificado, así se llama, creo que es submedicado, así ven la plata que son estudias para terapia intensiva. ¿Con qué vas a explicar? ¿Cómo vas a explicar? Pues tiene que ser ayudado por un ventilador mecánico. En ese caso, pero se beneficia un poco, pero aumenta la zona 1. Obviamente, monitorizan también el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco para que el gasto cardíaco impulse la sangre hacia el capilar. Imagínense si este gasto cardíaco de paso bajaría en un estado de shock, ¿no? Que saben que acá viene la derecha, viene por acá la sangre, ¿no? Si hay un estado de shock, no estamos perdiendo sangre, aparte o el corazón por el proceso séptico, también hay sectores dedicados del corazón, un 30%, lo que más o menos, mayor de 60, mayor de 60 está mediante los cercados en el pulmón. Entonces, a este nivel, si baja el flujo, ¿no? Baja la perfusión y sube, pues tenemos mayor zona, ¿no? Mayor zona. Entonces la pregunta sería, si baja la perfusión y sube la ventilación, ¿qué efecto produce? Efecto zona
Contra eso va la terapia de oxigenación, la ventilación mecánica. En este caso, cuando el paciente se somete o es sometido o es ayudado por un ventilador mecánico. Si ustedes se meten en la capacidad, ese dato, el sexto ya es razonar e inferir, ¿no? Muchos dicen, muchos se escandalizan cuando dicen, ya no se inventaron, ¿cómo puedes razonar si no tiene los datos? No tiene que tener los datos, después van a razonar. Ya están en clínica, ya están en internado, porque este paciente está con insuficiencia respiratoria, toda la circulación intermitente, está con estertores, en la placa de septum, entonces ya ya tiene la base fisiológica de física patológica, ¿cierto? Ahí sí, es decir, querer razonar sin haber estudiado, sin haber aprobado el examen, solamente por 51, 51, 51, el que ya tiene 51, 50, 56 un examen, nunca vas a razonar, nunca se ha aprobado por gracia del Espíritu Santo, ¿no? El futuro es incierto, ¿no? Salvo que se ponga en las pilas en 2 o 3 años que intente 3 o 4 veces hacer. Especialistas decían, no, pero generalmente no es así. Esto es una secuencia lógica, ¿no? Por gravedad, el estudio, el que viene, el que asiste, etc. Ese, a paso de parada, empieza a hacer su especialidad, lo que se ha propuesto. Bien, entonces seguimos. Entonces, en la zona 2 es lo ideal. Y lo ideal en cuanto a qué? En cuanto a la ventilación y la perfusión. En la zona 3, ya un poquito acelerando, vamos a ver qué es la 3, porque desde acá viene la ventilación, por lo tanto vamos a poner ventilación en minúscula y la perfusión es mayor. Por lo tanto, esta relación será, bueno, aquí vamos a poner, esto va a ser mayor a 0,8, vamos a poner mayor a 0,8 y esto va a ser menor a 0,8. Porque 0,8 es el dato de referencia, es la ventilación normal, ¿ya? Ideal, normal. La ventilación es 0,8. ¿De dónde sale? Sale de la ventilación alveolar dividido entre el gasto cardíaco. Listo. Entonces, decirles que esta relación ventilación-perfusión, la alteración de esta relación ventilación-perfusión es la mayor, es la causa de mayor cantidad de hipóxido. Es decir, que todos los problemas que presentan que hay un vivir con precisión, pues tienen que tomar este factor: ventilación, perfusión. Entonces, cuando está alterada la perfusión, va a haber una alteración de la difusión. Entonces, pongan ejemplos que las patologías preexternas, si le ponen ejemplos, agudo, shock, anemia, metemoglobina, todo va a repercutir en la relación ventilación-perfusión. Es más, a este nivel, por esta concepción sería mayor presión arterial de oxígeno. A este nivel sería una presión arterial de oxígeno, la que conocemos que sería una presión arterial de oxígeno menor con relación a menor arterial de oxígeno con relación a la zona 1. ¿De acuerdo? Y el CO2 aquí sería menor presión arterial de CO2, esto sería lo que hemos estudiado, y aquí sería mayor, ¿no? En zona 3, mayor presión arterial de CO2 con relación a este. Obviamente aquí está mejor ventilado, entonces no hay mucho CO2, y aquí está poco ventilado y hay mayor CO2. Es más, a este nivel se produce la mezcla venosa mayor que acá, la mezcla venosa. Es decir, que una parte de la sangre pasa sin oxigenarse. Entonces, ¿dónde está aumentando la mezcla venosa? En zona 3. Entonces, ¿qué características tiene zona 3? Otra característica que más tiene zona 3 es que acá hemos dicho que el flujo es casi nulo. Aquí es el flujo, fíjense, el flujo es intermitente. ¿Ya? Cada sístole pasa en cada diástole se cierra. Entonces el flujo en zona 2 es intermitente y en zona 3
el flujo es continuo. Ahí tienen todas las diferencias de las diferentes zonas. Lo que quiere decir que cuando hacemos una terapia de oxígeno, tenemos que lograr que tenga zona 3, ¿cierto? Que hay buen flujo, que hay buena ventilación, perfusión, ¿no? Zona 3 es oxigenada, ¿no? Lo ideal que tenemos en ella es zona 3. Pero esas son las 3 o 4 características de las diferentes zonas, ¿no? Vamos a resumir, pregunta de examen, pues, hablando de zonas, obviamente hay que preguntarles en el examen, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las características de las diferentes zonas, ¿no? Relación, ventilación, perfusión, flujo en unos nudo, intermitente, continuo, en el lado apical, la presión arterial de oxígeno está aumentada con relación a la presión arterial de oxígeno en la base y la presión de CO2 al revés, es decir, está mejor, menos presión arterial de CO2 en el vértice y mayor presión arterial de CO2 en la base. Además, en la base hay una aumentado los cortocircuitos arteriovenosos. Es más, todos los que pueden ser una zona poco irrigada, mejor ventilada. Aquí se asienta el vacío de la tuberculosis, que se quiere oxigenar su reproducción. Es cuando en neumología van a ver, ¿por qué se presenta? A ver, usted, dígame, ¿por qué las cadenas se presentan más en lápiz? Les van a preguntar, entonces, en neumología. ¿Qué van a responder? Doctor, de acuerdo a la gravedad y a la distribución del flujo de la ventilación, el ápice, llamado también zona 1, es una zona muy ventilada, poco perfundida y es favorable para el desarrollo de tuberculosis. Listo, eso puede ser origen, puede ser un 100%. A veces una preguntita, dos preguntitas que contestan a los profesores de clínicas es suficiente para un buen concepto, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ahora están perdidos sobre el tema que vamos en clínicas, todos pasamos en clínicas, ahora con la pandemia, etcétera, clínicas ya, ustedes no están empezando, pero las dos anteriores promociones, clínicas, imagínense, era igual. El paciente estaba seguramente en su casa y estaba hablando por la computadora, algo triste, más que con este curso. Se aprende medicina con el paciente y más aún con el mesor, ya se con el día. Había un doctor, el doctor de neumología, y ya, le dieron unos entonces a los laboratorios. Subía hasta el último, pero subía y preguntaba. Pero nunca faltaban, como es que nos pregunten, yo nunca les pregunto, seguramente nos preguntamos, estaría vacío, pero ya sabíamos que iban a eso, preguntaban, subía, bajaba, insultaban, les niñas, los cajoneaban, se reflexionaban, hasta les montaban, pero a mí ese deseo de éramos una autoridad, una neumología, un libro, por si acaso, de neumología, más que un misterio, pues tenía que enseñar, ¿no? Entonces, ahora no sé cómo ha cambiado la idea de estudiar medicina, es medio raro y es desesperante. ¿Qué pasaría si por su acción 50, que son ahora antes eran 700, pues han regalado la materia a 200 con más necesidad? ¿Y qué pasaría si los 400 vienen aquí? Y en todas las materias, toditos la facultad están desbalsando todos los pisos. Ya saben, recuperamos el mar. Lo que dice que queremos en todas las hospitales, pero yo creo que nunca a este paso vamos a hacer para ni asilada, ¿no? Pero bueno, entonces hasta aquí alguna pregunta, entonces vamos a la distribución.
El flujo, veamos lo maravilloso que es nuestro organismo, ¿no? Cómo distribuye la presión. Y hemos dicho que por la ventilación en prono, esto tiene que moverse todo zona 1 o 2, mejor dicho 2 o 3, para distribuir mejor el flujo pulmonar. Ahora vamos a entrar a la dinámica capilar pulmonar, es decir, qué sucede con las presiones a nivel capilar, y vamos a repasar algunos conceptos que también ya hemos aprendido. Entonces, para nosotros es el dibujito, ¿no? Esto nos representa bastante, es un alrededor, y vamos a ver qué pasa cuando se modifican las presiones, ¿no? Habíamos visto que ustedes han hablado más bien en circulatorio, ¿no? Las fuerzas de Stalin, ¿no? Y lo mismo sucede en el capilar. ¿Cuánto es la presión oncológica a nivel capilar? Es 28 milímetros de, ¿cierto? 28 milímetros. ¿Cuánto es la presión hidrostática en el capilar? Este es el lado simple, o sea, el lado arterial, ¿no? La presión hidrostática en el capilar del lado arterial, ¿cuánto es? 7, ¿no es cierto? 7 milímetros de mercurio. Estos datos están en todos los textos, en algunos está 7 a 8, 7 a 9, etc., pero en el libro está 7 y... Ahora, existe una presión también oncótica, ¿no? Esta es la presión oncótica, por si acaso, presión oncótica de capilar pulmonar, 28 milímetros de mercurio, ¿no? Y presión hidrostática, 7 milímetros en el capilar, ¿cierto? Y aquí también existe una presión oncótica que está abreviada así en algunos textos. Entonces, presión oncótica, 14 milímetros de mercurio. Y hay una presión intersticial que es negativa, ¿no? Es decir, que tiende a sacar el líquido hacia unos 8 milímetros de mercurio. Esta presión oncótica hace que el líquido no salga. Por eso es que cuando hay la presión oncótica está dada por las proteínas, ¿no? Cuando hay proteinemia, una de las causas de edema a nivel general, una de las causas de edema es la hipoproteinemia. ¿Se acuerdan del síndrome nefrótico? Hemos dado ejemplos con casos clínicos con insuficiencia cardíaca por elevación de edema cardiogénico, edema nefrogénico, y también hay un edema proteinogénico por la disminución de las proteínas, ¿cierto? Entonces, esta presión oncótica está dada por esta presión hace que el líquido no salga, más bien ingrese, ¿no? Presión oncótica. No es PO2, por si acaso, presión oncótica, ¿ya? Esta también es presión oncótica, y esta es una presión de líquido intersticial que hace que el líquido, como es negativa, va a hacer que el líquido salga por fuera del capilar pulmonar. Entonces son estas fuerzas las que van a pulsar para mantener el líquido dentro del capilar pulmonar, que no salga. ¿Okay? Si sale el líquido, se debe, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a sumar estas fuerzas, ¿no? Fíjense para la memotecnia: 7, 14, 28. Este, si quieren, lo traen acá, 8, pero por signo negativo. Entonces, las fuerzas que hacen que el líquido salga son estas, esta también y esta también. Entonces, sumamos todas estas fuerzas y las fuerzas que van a hacer que el líquido salga hacia el espacio intersticial. Normalmente sale un poquito, ¿no? Sale un poquito, que es, ahora vamos a ver cuánto: 4 más 7 más 8, 19, 29, ¿no? 29. Y este 28 es la presión oncótica. Entonces, tenemos más 1. Quiere decir que un gradiente
de 1 milímetro de mercurio, que hace que el líquido se suba un poco del capilar al espacio intersticial. Pero el pulmón tiene que mantenerse seco. ¿No? El pulmón tiene que estar seco. Entonces, nuestro organismo está sabiendo que acá tenemos los linfáticos. Los linfáticos, y los linfáticos, esa pequeña cantidad de líquido que sale por esa presión, positiva que hace que salga líquido del capilar hacia la intestino, eso lo absorbe y lo lleva al sistema linfático y de aquí a la aurícula derecha. Ustedes saben que los linfáticos terminan en la aurícula derecha. ¿Cuánto absorberá? Entonces, este dato no está en el libro, pero dice los linfáticos, pero no está. 5 ml por hora. Lo que quiere decir que en una hora se absorbe por los linfáticos 30 ml. Entonces, esa cantidad de líquido un poquito se suma por esa diferencia de presión, que es 1 milímetro de mercurio, 1 milímetro de mercurio, entonces es absorbida por los linfáticos, ¿no? Y los linfáticos absorben en todo el día 0,5 ml por hora, una hora. Esto es por minuto, quiere decir que en una hora absorbe 30 ml por minuto, por si acaso, ¿ya? 0,5 ml por minuto, es decir, una absorción constante, lo que quiere decir que si tenemos en una hora 60 minutos, es 6 por 5, 30 ml, ¿no? 30 ml por hora, 30 ml por hora. Tienen que hacerme, por favor, está mal la operación, a veces me fui de primera y se me estoy sumando más, ¿no? Bueno, 0,5 ml por minuto, 30 ml. Ustedes calculen 4 horas, ¿cuánto es? Lo que quiere decir que eso, ese exceso de líquido absorbe los linfáticos. De tal manera que en condiciones normales no hay líquidos en el espacio intersticial, no hay edema. ¿En qué casos habrá edema? Entonces, el edema, además, aparte, antes de decir en qué caso, aquí tenemos la tensión superficial. Ustedes saben que la tensión superficial está dado por la disminución de la tensión superficial, está dado por el factor tenso activo, ¿no? El factor surfactante. ¿Qué hace el factor surfactante? Disminuye la tensión. Cuando no hay factor surfactante, entonces esto se asume, ¿cierto? Entonces, este factor surfactante, la disminución de este factor surfactante también va a producir edema, ¿no? Y también el aumento de la presión, en el caso de la ventilación mecánica, también a los grandes pueden lesionar los neumocitos del epitelio alveolar, eso es humano. Entonces, la disminución del factor surfactante y el aumento de la tensión, de la presión intraalveolar, la disminución del factor surfactante y el aumento de la presión alveolar también va a producir edema. ¿Qué más va a producir? Edema. Todos los factores que hemos mencionado, principalmente el aumento de la presión hidrostática, ¿no? El aumento de la presión intersticial, ¿no? Y la disminución de la presión oncótica, ¿no? Esta disminución de la presión oncótica, ¿en qué casos se da? Generalmente esta disminución de la presión oncótica se da en casos de sobrehidratación, en casos de hiponatremia.
digamos que por supuesto mucho líquido, eso ha bajado, entonces hay un fenómeno de osmosis, ¿no? Entonces baja esta presión, ¿no? Y al bajar esta presión va a predominar otros líquidos, esta presión de acá y va a salir, no quiero rayarlo, pero esto es explicar. Entonces, la presión hidrostática también sube, habíamos dicho, ¿qué factores van a hacer que suba esta presión hidrostática? Obviamente, en el lado venoso, en el lado arterial, mejor dicho, si por acá administramos líquidos, fíjense, esto sucede generalmente en los chiquitos, ¿no? A veces no hay un microgoteo, ¿no? Ahora generalmente los chiquitos se hacen con bombas de infusión, se dosifica porque muchas veces ha pasado que la valvulita, el tipo de suelo se suelta por en lugar de central, se entra el suelo y el chiquito aparece. Esto le pasó a mi tita cuando internaba hace años, pero bueno, 12 años internados la vuelta y pasó eso, se hinchó, era un edema agudo del pulmón. Entonces, esas causas dan el aumento de la presión hidrostática, que puede ser por sobrehidratación, aumento de la presión arterial, porque viene de este lado, ¿no? Por ejemplo, un ancianito que no regula bien sus presiones, y esto está débil, esto también está débil, entonces se le pone dos tipos, se pone cuando nos pasa, cuando tenemos que hidratar, especialmente a los pacientes ancianitos, tenemos que tener mucho cuidado en la hidratación. Hay fórmulas para hidratar, hay fórmulas numerosas que tienen que pasar y después se calcula de acuerdo a las especies, de acuerdo al caso. Un ejemplo les doy, una patología, una operación frecuente es la sección transrectal de próstata de intestinal. Entonces, esos pacientes están a tener un líquido de infusión que va a entrar por la vejiga para extender la vejiga y hacer el procedimiento de extraer la próstata por electrocautero. Entonces, septoscopio, ellos ponen al mismo tiempo un líquido, un manitol, con agua destilada con manitol, pero se dice por cada minuto se absorbe 20 ml, en una hora sería 1400. Yo le pongo, le administro un litro, más lo que está absorbido del líquido de infusión, sería 2500. Salto ya para una requerimiento de otra pesa 60 o 50 kilos, ¿no? El requerimiento, ¿cuánto es de líquidos? Hay varias fórmulas para calcular, ¿no? La más práctica es 1500 por los 1500 por los 20 primeros kilos, después se va aumentando 10. Normal, en una zona que es 70, 2500, ¿cierto? Los 2500 es todo el día. Imagínense, en una hora de 2 horas o 3 horas de seguridad, que deben ser los 2500, ¿no? Voy a producir un edema agudo de pulmón. Entonces, una de las causas para que se produzca edema, esta salida de líquido del espacio intersticial, es la mayor causa, es el aumento de la presión hidrostática. Otra de las causas frecuentes es el aumento de la presión venosa, ¿no? Esta es la vena, lo que habíamos dicho, el síndrome, ¿se acuerdan? De hipertensión veno-capilar pulmonar. Entonces, es decir, hipertensión veno-capilar pulmonar. Síndrome, las causas varias. Puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, ¿cierto? Entonces, generalmente la mayor parte es por la válvula mitral. Entonces, los pacientes que vienen, los pacientes que vienen ya graves al hospital, llegan a los hospitales edematizados, casi hay que pensar más del 50% de la causa una enfermedad de la válvula mitral, un estenosis de la válvula mitral, está edematizado, no puedes explicar, ¿cómo se diagnostica el edema? Obviamente, en función de la saturación, habíamos dicho que el edema, no voy a ensayar más esto, el edema se produce, ¿no? Va a producir una alteración de la difusión, un aumento, obviamente, de la mezcla venosa, disminución de la saturación, y algo que es llamativo. Edema agudo de pulmón, pues, la expectoración es sanguinolenta, lo que llaman asalmonelada, así como se coloca. Entonces,
cualquiera de estas eventualidades, sobrehidratación, pero parece que ha habido exceso de presión. Entonces, lo que hemos deducido después era que le ha sedado profundamente y no ha podido manejar, y le ha ventilado aire a presión, y aquí ha habido ha vencido la fuerza, ha salido el epitelio alveolar y ha salido y era joven, ¿no? Cirujano plástico le ha vendado con fuerza, no podía respirar, yo quería darle chico, así, le ha vendado toda la cara y aparte tenía que respirar y le daba un chico, no había otro porque no podía respirar y de repente, entonces, le llama un poco más que entonces, es para ahora los pacientes. Ahora hay un factor que menciona el texto, que es el factor, este es 28. Entonces, esta presión arterial, presión hidrostática, no debe pasar más de 28. Si pasa más de 28, no. 21 más 7, 28. Entonces, 21 es el factor de seguridad. Es la presión de seguridad. Cuando pasa más de 28 esta presión, entonces se va a producir, está por encima de la presión oncótica, entonces se va a producir el edema. Entonces, ahora, cuando es un edema agudo, entonces, las presiones en auricular, por ejemplo, en auricular izquierda, llegan hasta 25, 30 y ya se produce edema. Pero el edema crónico se produce generalmente con presiones mayores a 40 milímetros de edema crónico. Quiere decir, esas personas que están en una patología que se empezaron poco a poco, así, va aumentando su presión, digamos, finalmente sucede, como dicho, por la estenosis de la válvula mitral. La señora no se da cuenta, el paciente no se da cuenta, etcétera, que empieza a aumentar la presión, etcétera, hasta que llega un momento que inclusive esto puede se hipertrofia la válvula izquierda, ¿no? Se hipertrofia, y finalmente, ¿qué pasa? Fibrila, pero sigue aumentando la presión estable. Entonces, fibrila quiere decir que ya es una contracción incoordinada. En los textos de la transmisión del corazón es como una bolsa de gusanos, ¿no? La auricular izquierda, eso es fibrilación auricular. Y si hay fibrilación auricular, hay un fenómeno de éstasis, se extracciona la sangre, se detiene, y eso va a formar coágulos. Y ese coágulo puede, pasa aquí, y de aquí se va a la aorta, y eso se llama la como paciente que está con fibrilación, inmediatamente hay que anticoagularlo. ¿Y qué otras causas más producen edema? Habíamos dicho el aumento de las presiones en el corazón izquierdo, el aumento de la presión hidrostática. Habíamos dicho también que cualquier causa que produzca aumento de la presión intersticial. ¿Cuáles son las causas que producen aumento de la presión intersticial? Las enfermedades, ¿no? Las fibrosis, también la fibrosis, tuberculosis. Hemos dado una lista, han visto que toda esa lista converge en alteraciones de la hemodinamia pulmonar. ¿Se acuerdan? Vamos a hablar, también se ha dado en la guía. Si alguno de ustedes tiene alguna observación de la guía, de la guía, me avisa para corregir o para aclararlas, ¿de acuerdo? Tengo que pasar yo la marcada me hace trabajar con ejemplos mucho, pero hemos fijado que para 3 semanas, pero los que han venido acá con ginecólogos, clases son, eso es lo que tengo que pasar. Doctor, la marcada. Él está resolviendo los problemas, de hecho estamos resolviendo los
problemas, ¿no? Pues, muchas experiencias. Se me invitaron ayer para que haga un trabajo sobre detención material pulmonar, ¿no? Para ofrecer con los estudiantes, porque es el problema pulmonar es algo fantástico. Es decir, en cuanto a la literatura, no basta tener pulmonar, sino en cuanto al estudio, al trim, ¿no? Entonces, hace años es un grupo, y usted trabaja después de años sobre hipertensión, cómo puede asesorar, porque no quiere asesorar, no es un grupo, y es asesor. ¿Cómo se podría diagnosticar, con el electrocardiograma la hipertensión arterial pulmonar? ¿Quién me dice? Una depresión de la onda Todo esto lleva a una sobrecarga de lente. A veces hay un problema, ¿no? Le tomo una placa y inmediatamente digo que es una sobrecarga del ventrículo derecho. ¿Por qué? Con las derivaciones pericordiales de una vez. No se olviden que la morfología de las derivaciones pericordiales de una de los tres cuartos es predominantemente negativo. ¿Por qué? Por el vector receptor. Así es. ¿Se acuerdan? Es un vector, es el más potente, más potente, y este es un vector chiquito. Un vector, dos vectores. Entonces, la morfología es así, porque este vector se aleja, da una morfología negativa, y la imagen en espejo es así, en la derivación B6. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo así? Todito, quiere decir que esto está predominando, ventrículo derecho. Inmediatamente digo, esto sobrecarga de ventrículo. Esto es una forma de diagnosticar sobrecarga de ventrículo. Ahora las causas, toda la lista que hemos dado, formas intersticiales, etc. Bien, ¿qué más? Entonces, también indica la literatura que, por ejemplo, ¿qué hora es? En el ahogamiento, mañana terminamos ya. Cuando una persona se ahoga, uno pensaría que por el líquido se ahoga, ¿no? Es por el desequilibrio osmolar, es decir, entra el líquido con sodio, con potasio, el potasio va a producir fibrilación, ¿no? Exceso de potasio va a producir fibrilación ventricular y el sodio va a producir hiponatremia más edema, ¿no es cierto? Entonces ahí entra mucho líquido y se produce un hidroelectrolítico y se produce más edema. Esa es la causa de cuando produce más edema, entonces va a aumentar va a dificultar la función aerocapilar y bueno, falta de oxígeno es un lugar, ¿no es cierto? Entonces esa es la causa del ahogamiento, es el potasio y el sodio. Una persona se ahoga que no se pierde. A ver, ¿qué más me estoy olvidando? Bueno, otra de las causas que mencionan los textos es que acá puede haber lesiones, eso también hemos visto, ¿no? Por hiperoxia, por sulfatos, por flúor, sepsis, ¿no? Y puede haber, finalmente, en la distrés respiratorio que la causa es la sepsis, ¿no? Entonces, es paro cardíaco, una fisiopatología, le dan a la toda la fisiopatología con distrés respiratorio grave. Entonces, sepsis, y esta sepsis ¿para qué? Va a lesionar las membranas pulmonares. Y también se produce esta lesión de la membrana endotelial por hiperoxia, radicales libres. Hiperoxia, radicales libres. Bueno, radicales libres. ¿Qué más? Tensión superficial, tensión prostática, ¿listo? ¿Alguna pregunta? Mañana hacemos simulación de la respiración, vamos a ver en qué consiste el combinarse, desespirar, la mantenimiento del tórax luminoso, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay personas que roncan, ¿no? Entonces, ¿por qué será que roncan? ¿Qué consecuencias tendrá ese ronquido a nivel
cardiovascular. Si esto es algo. Vamos a ver todo eso. ¿Qué es respiramos? Bueno, yo estoy todo el mundo, hasta el presidente, piensan en mí. Alguien despierta la masa. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué se explica? Es que esto de todas las que empiezan a inventarse. Eso, ¿qué es explicar? ¿Qué es explicar? Es la anestesia. ¿Por qué deja de explicar la anestesia? Nos conectamos a la máquina o al ventilador para que manejamos las herramientas. Bueno, eso vamos a ver a manera de ejemplo y vamos a ver el fundamento físico.